Sí, sí, no, eso, pues que básicamente te iba a dar la palabra para que nos contaras sobre este paper que acaba de salir del 25 de octubre en Astronomy and Astrophysics, en el que participa, bueno, está liderado por Gang Wu del Instituto Max Planck de Radioastronomía, y participa, de hecho, aparece como segundo autor nuestro amigo David Martínez Delgado, pero además es un artículo que tiene una contribución potente de astrónomos aficionados y es sobre un mapeado del gas de hidrógeno neutro en el triplete de Leo, ¿no? Quizás nos Pues, puedes empezar a contar el triplete de Leo, y no, un poco lo que es. voy a contar varios aspectos. Lo primero es que un artículo de estos de los que a mí me fascinan, porque es un tipo de investigación que a mí me gusta mucho. Conjuga observaciones en óptico, observaciones en radioastronomía, intenta entender cómo funcionan las galaxias, cómo se distribuye el gas, la interacción entre galaxias. Y si encima pues está realizado por personas a las que aprecio un montón, como David Martínez Delgado o Álvaro Ibáñez Pérez, que es precisamente el astrónomo aficionado español, ya lo diré más, que ha conseguido las imágenes, pero también Alberto Volato, que es otro astrofísico que conozco personalmente, que es quien, por cierto, hizo las observaciones con el VLA y con Arecibo hace ya unos cuantos años. Y unos cuantos más, ¿no? Christian Henkel y Krupa y Fabian Walter, que es otro muy famoso en radioastronomía. Entonces, pues claro, es un artículo de estos que dice, esto me lo tengo que leer. Cuando lo vi, y lo vi por Twitter de casualidad porque lo comentó, lo compartió Álvaro. Dije, no, este me viene perfecto para esta semana que estoy observando y puedo comentarlo en Coffee Break. Entonces, bueno, al fin y al cabo, las observaciones son de un objeto, bueno, un grupito de galaxias que es bastante conocido por los astrónomos aficionados y que muchos de nosotros lo hemos visto incluso con un pequeño telescopio. Se llama el triplete de Leo, que son tres galaxias que están localizadas en una parte de la Leo. constelación de Leo. Dos de ellas son objetos Messier, M65 y M66, junto con otra pequeñita, más pequeñita, NGC 3628, que se ven como un triangulito muy isósceles, muy mono en el cielo, muchos dibujitos, tal y cual. Bueno, pues ya tiempo a Zwicky, en el año 56, vio que una de estas galaxias, justamente la más pequeñita, NGC 3628, la que no tiene nombre Messier o catalogación Messier, pues tenía una cola muy extendida, una cola difusa bastante larga. Perdón, Y ya que mencionas eso de los catálogos y tal, podemos aprovechar para hablar de esa terminología, ¿no? Que creo que es interesante también por culturilla general astronómica. Esos objetos M no sé cuánto son los del catálogo de Messier, que veía nebulosas, ¿no? Y las iba claro, catalogando sí, como... Charles Messier fue un famoso noble que él se convirtió en astrónomo aficionado porque era la cosa de la época, ¿no? La cosa de la época en el siglo XVII, esto ya estaba hablando del siglo XVII, siglo XVIII, era pues intentar encontrar un cometa. Se habían puesto de moda. O sea, podía ser tener tu cometa con tu nombre. Y entonces Messier lo que consiguió un telescopio, que es un telescopio cutre para lo que tenemos ahora de un telescopio pequeño, pero bueno, con el que podía ver y detectar bastantes cosas. Y lo que hizo fue una cosa muy, muy lógica. Bueno, pues yo apunto, miro al cielo, voy buscando un sitio. Cuando veo algo nebuloso, pues me lo apunto dónde está para ver si se mueve y si no, pues ya lo tengo y ya sé que otra cosa. Y Pero entonces, fíjate, pues me parece interesante porque fue el que empezó a hacer esto sistemático. O sea, en vez de decir, a ver si descubro algo, ¿no? Mirando por ahí, fue sí, como sí, sistematizando el... posiblemente sí fue el primero. Yo creo que ha habido observaciones, algunas observaciones de objetos difusos anteriores, ciertamente, pero esta fue, sí, la primera vez que como tú bien dices, se sistematizó y se empezó a poner números. De hecho, bueno, llegó a tener pues sus 110 objetos Messier, que están todos, se ven desde el hemisferio norte, obviamente de Francia. No están todos en el hemisferio norte celeste, algunos que están en el hemisferio sur celeste, pero todos se ven desde Francia, desde las latitudes del medio Europa. Y bueno,
puedo contar muchas historias de esto también. No, si era solo por lo de M y No, NGC. hay una competición muy famosa entre los astrónomos aficionados que es el Maratón Messier, porque hay unos días particulares a mitad de marzo, unos pocos, 5 o 6, en los que se pueden ver 210 objetos Messier a lo largo de la noche, pero tienes que ser muy rápido. Y hay gente que se pone a buscarlos. Estoy hablando sobre todo en los buenos tiempos en los que no teníamos estas monturas que apuntan y te lo encuentran todo en un momento, como tenemos ahora, ¿no? Sino que tú ibas con tu telescopio y tu monturita y tú apuntabas a pulso, a mano, ¿no? Esta estrella. Y eso me recuerda a mi buena época, precisamente con David Martínez, con el segundo autor de este artículo, con Tiempos Mozos de astrónomos aficionados. Pero bueno, si son objetos relativamente brillantes, muchos de ellos son galaxias, hay muchas nebulosas, bueno, la nebulosa de Orión, la más famosa, M42, la galaxia Andrómeda, M31, cúmulos globulares, cúmulos de estrellas, M45 como las Pléyades. M3, el Hércules. M13, el cúmulo globular de Hércules, M22, el gran cúmulo globular de Sagitario, sin montones. Y estas dos, M66, M65, pues ya os digo que son de las famosas, ¿no? Vamos a ver las galaxias de Leo. Muchas veces cuando hablas de las galaxias de Leo, no hace falta ni que te refieras al triplete de Leo, te va a estas dos. Por terminar, esas dos son de M y luego la otra es NGC, que es NGC, New General Catalog, que era nuevo a finales del siglo XIX cuando se hizo. Pero bueno, el NGC, los Messier están desordenados por el cielo de forma completamente aleatoria, según lo iba encontrando Messier. Pero NGC ya sí están, por ejemplo, bien ordenados en ascensión recta. Entonces, NGC 1 va a estar alrededor de ascensión recta 0. Y NGC, no me acuerdo cuánto eran, del orden de 7000. No me acuerdo por encima o por debajo. Pero bueno, el último pues está en 23 horas y 59 minutos. Y sí, este pues ya es bastante más difuso. Sigue siendo más difuso, pero sigue siendo brillante, ¿eh? Hay grandes cantidades, de hecho, muchísimos de los objetos NGC se pueden ver también con telescopio aficionado, sobre todo si tienen una cámara. Pero bueno, ahí precisamente es donde vamos, ¿no? De intentar llegar más profundo, intentar conocer mejor pues, cómo funcionan estos sistemas. Y como os comento, llevaban ya muchas observaciones, pues viendo pues, que efectivamente tenía esta pluma, esta estructura bastante extendida, un filamento bastante largo, que además no apuntaba a ninguna de las dos galaxias principales, sino que estaba como perpendicular, era un poco raro. Pero bueno, lo que este grupo de investigadores ha hecho han hecho dos cosas. Primero, se consiguieron observaciones en ondas de radio, en la línea famosa de 21 centímetros del hidrógeno atómico, usando el VLA, que es el Very Large Array, este complejo. En su momento eran 27 antenas, ahora pues, son unas cuantas más, en Nuevo México. Estas observaciones fueron en 2003. Se están publicando ahora. Aquí muchas veces en estudios extragalácticos no tenemos mucha prisa en publicar las cosas. De hecho, yo creo que posiblemente ha sido el primer autor, Gan Bu, con David, los que han empujado que salieran estas observaciones adelante, ¿no? Y que se terminaran de procesar de forma correcta. También hay que decirlo, procesar los datos en radio algunas veces tienen mucho truquito y pueden ser un poco no trivial por la gran cantidad de radiointerferencias que aparecen y por otros procesos, por otras cosas. Luego hablaremos un poco de eso, me parece. Además se consiguieron observaciones en Arecibo en 2002, también coordinadas por Alberto Volato, que claro, estas observaciones son observaciones muy distintas, porque cuando estamos hablando con un interferómetro en radio, lo que conseguimos es un mapa con cierta resolución espacial y también un poco espectral, por supuesto, porque al final lo que tiene el mapa y los son cubos de datos, como los que hacemos ahora con espectroscopía de campo integral en el óptico, mientras que cuando usas observaciones con un radiotelescopio único, por ejemplo Arecibo, lo que consigue es llegar muy profundo, con este radiotelescopio, pues que tenía 500 metros de tamaño, pero no puede
conseguir mucha resolución espacial, porque solamente tiene un gran plato. Hay una forma en la que se combinan los dos y es lo que se ha realizado para conseguir este tipo de las imágenes en radio al final. Y entonces, pues nada, se consiguen pues se ven muy bien también esta estructura de la cola en radio, y no solamente eso, sino que aparecen también unos sistemas de nubes independientes entre las galaxias, entre las tres galaxias principales, que dan pie a pensar en cómo ha sido la posible evolución reciente del sistema, ¿no? Con incluso sugerencia de que una de las galaxias le ha robado gas a otra. O sea, una cosa bastante chula. Pero es un aspecto solo de este artículo. El otro aspecto, y es por lo que también me llamó mucho la atención y quería comentarlo aquí, porque ya sabéis que yo siempre he sido un defensor a ultranza de la astronomía observacional por astrónomos aficionados, por astrónomos amateurs, pues que uno de los mejores astrofotógrafos españoles actualmente, Álvaro Ibáñez, que lo podéis también seguir en Twitter, tiene unas imágenes espectaculares, consiguió imágenes profundas usando un telescopio de 10 centímetros, o sea, de 10 centímetros de tamaño, un Takagashi FSQ 106 EDX. Estos telescopios son caros, aunque son de relativamente pequeño tamaño, son caros porque la óptica es excelente. Un refractor apocromático con una longitud focal de 530 milímetros a f5. F5 es un número bastante bajo, por lo que consigue conseguir bastante luz. En observaciones, y él vive en Madrid, pero para hacer este tipo de objetos pues se va pues, a Guadalajara o a Cuenca, por ejemplo, para tener cielo oscuro y poder conseguir este tipo de observaciones, ¿no? Y me ha llamado la atención también por incluso en el artículo detallan brevemente cómo se ha realizado el procesamiento de los datos en óptico, en los datos de Álvaro con su telescopio aficionado, con un famoso programa que se llama PixInsight, que lo usan mucho los astrónomos aficionados, y cómo pues al final pues consiguió una imagen total de 8,4 horas, 520 minutos, combinando 25 imágenes de 10 minutos en el filtro de luminancia, lo que quiere decir que solamente coge toda la parte óptica, quita el infrarrojo y el ultravioleta, y ahí es donde puedes pues, llegar todavía mucho más profundo si tienes un cielo oscuro. Y luego además 18 por 5 minutos cada una en cada uno de los filtros rojo, verde y azul para conseguir la imagen en color. Total, que la imagen es bastante espectacular y se ve muy bien esta cola, que otras veces ha aparecido pues, como una manchita en las placas fotográficas, en las cosas de esas, ¿no? Pero no sin mucho más y sin mucha estructura. Y de hecho, como la resolución que tienen en las imágenes en óptico es de 2,3 segundos de arco, que es una barbaridad para hacer astronomía de aficionados en este sistema, en estos ámbitos, pues pueden ver incluso subdetalles dentro de la cola de marea y dentro de esta estructura. Estas colas de marea, entonces lo que nos están indicando es que estas tres galaxias están en interacción. Sí, eso ya se conocía, pero la idea era más bien entender exactamente qué es lo que ha estado pasando recientemente y cuál ha sido la evolución que ha tenido recientemente el sistema y qué es lo que podría pasar después. En resumen, al final ellos encuentran que aparecen pues unas 6 estructuras independientes alrededor de las galaxias. Que además la forma de verlo, recuerdo también que en radio obtenemos a la vez las imágenes y las cinemáticas. Podemos construir mapas tanto de lo que decimos el momento cero, que es el flujo integrado, lo que estamos viendo, donde está el gas, como el momento 1, que sería el campo de velocidad. El campo de velocidad donde tú ves, pues, esta zona de acá pues, se está moviendo más rápido, o sea, aparentemente con respecto a nosotros por efecto Doppler, es efecto Doppler, pero este efecto Doppler no es efecto Doppler debido a la expansión del universo,
o el que vemos, o el que venimos cuando vemos la expansión del universo, sino simplemente es por la propia velocidad que tienen el gas. Si está rotando, pues ves una parte de una galaxia que parece más roja y otra parte que parece más azul simplemente por rotación. Pues lo mismo con estos sistemas. Hay veces que aparecen estructuras cinemáticas muy curiosas que te están indicando que son colas, unas colas que se están escapando de la galaxia principal o material que está cayendo en otras ocasiones. Es otro como digo, ¿no? De las cosas que a mí me encantan también porque es mi campo de investigación. Pero en este artículo en concreto es que se queda muy chulo. Muy bien, gracias por seguir con nosotros y vamos a continuar la conversación que teníamos. Nos estaba contando Ángel qué era lo que veíamos en estas nuevas imágenes, ¿no? Y lo que podemos aprender sobre las interacciones entre estas galaxias. Pues sí, porque es que aparecen muchos más detalles que, como estabais comentando antes, no solamente son los detalles que se ven, sino también cómo se mueve el gas, no cómo se ve el gas, sino cómo se ve, cómo se está moviendo el gas de por sí. Por ejemplo, una de las cosas que detectan por primera vez es que esta pluma en verdad tiene como dos estructuras, bueno, two arm le llaman, como una forma de doble brazo, ¿no? Además la pueden básicamente explicar a través de un modelo de interacción de marea, ¿no? De interacciones de marea. Y que la parte óptica, pues está sobre todo asociada a a la zona sur de esta cola en radio. O sea, aunque la cola en radio está rota en dos, solamente la parte óptica que vemos está asociada a una de estas subzonas, a una de estas partes de los brazos. Así que pues parece también bastante curioso. Aunque hay alguna discrepancia en algunas zonas en concreto, como siempre, ¿no? En cuanto que te va algún detalle, pues aparece alguna cosa más. Y luego uno de estas nubes, porque como decía, aparte de la estructura esta principal que vemos a salir de NGC 3628, hay varias nubes independientes que están entre las galaxias y una de ellas que está al sureste de M66 SE le llaman, pues es como se dice en español, esto es H1 Clamp, una zona, ¿no? Un bulto de H1, un bulto solamente, una nubecita. Una nubecita, pues tiene la velocidad está revertida con respecto al gradiente que se esperaría de velocidad siguiendo cómo se ve la rotación de la galaxia cercana. Y entonces, pues combinando estos dos datos, pues sugieren que parece que esta nubecita en verdad representa gas que ha sido capturado de la otra galaxia, de la galaxia pequeña, de NGC 3628, la que tiene la cola larga. Entonces, como una galaxia le ha robado material en forma a la otra. Eso se llama canibalismo galáctico de forma Canibalismo galáctico cuando te llega a merendar la galaxia. Aquí solamente lo que está es, pues no, esto sería el choriceo galáctico, ¿no? Le estás quitando un bocadito. Le estás quitando parte de material a otra galaxia que ha pasado por ahí cerca. Eso pasa montones de veces, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces son difíciles de ver porque no quitan, no hay mucho material y eso es muy difícil y muy difuso de ver. Quiero insistir, que lo tenía que haber comentado al principio. Estas galaxias todas son galaxias tipo espiral, con formación de estrellas, donde pues tenemos mucho gas, fenómeno de formación estelar. Es normal, ¿no? Ves el gas condensa, forma nubes moleculares, de ahí salen estrellas, formación estelar, que interaccionan y forman, en fin, estas galaxias con estrellas jóvenes, se ven azules, muy bonitas. No son típicas galaxias elípticas evolucionadas, que vemos solamente las estrellas maduras, viejas, colores rojizos, sin gas, sin polvo, sin formación estelar. Son galaxias bastante activas de formación de estrellas. No bastante activas de que tenga un núcleo activo, que es otra cosa. Pero cuando miramos, y esto es alguna cosa que llamó mucho la atención en su tiempo, cuando empezamos a mirar estos objetos con radioastronomía, buscando el gas difuso, el gas neutro de 21 centímetros, vemos que está mucho más extendido, a veces hasta 3, 4, 5 veces más
distante que lo que vemos como estrella. Y hay objetos de estos famosos. Por ejemplo, una de mis galaxias favoritas es M83, que es la galaxia del Remolino Austral. Otra galaxia del catálogo de Messier, que cuando la vemos con radio es casi un grado en el cielo, cuando la galaxia solamente tiene unos 15, 20 minutos de arco. O sea, una cosa extensa, muy extensa. ¿Y eso para qué sirve? Además de que sea la semilla, o sea, este gas difuso, de que sea lo que puede condensar para formar estrellas, como está tan lejos, digamos, del centro, es muy fácil que se distorsione por efectos de marea, por efectos de interacción entre otras galaxias y tal igual. Por eso ha sido muy interesante este tipo de observaciones siempre. Y yo estoy hoy hablando desde aquí, desde la sala de observación remota de la Universidad de Macquarie en el telescopio anglo-australiano, porque me vine a Australia precisamente a buscar eso, a buscar en galaxias con formación estelar las nubes difusas de gas hidrógeno que están en las partes sobre todo externas y que nos narran la evolución reciente de las galaxias para entender mejor las interacciones entre galaxias y la formación estelar que sucede en estos cuerpos. Por eso digo que me gusta muchísimo este artículo. Claro, claro. Te toca ahí muy de cerca tu claro, historia personal. me toca muy de cerca. Entonces, pues claro, este tipo de observaciones pues son súper importantes para eso. Estamos hablando... otra de las cosas de las que me gusta en este artículo es un artículo de los que yo defino clásicos. Clásicos es, tú tienes una idea o quieres observar algo para probar pues, tu modelo, a ver si puedes descubrir, que entender mejor cómo funcionan este tipo de objetos, esta galaxia, este triplete, o qué narices es la cola esta que se ha detectado tan difusa. Entonces tú haces unas observaciones, consigues tiempo de observación o consigues un fantástico astrónomo aficionado que te haga estas maravillas de imágenes, te ponen a analizarlas y otra cosa que tampoco he dicho, que también comparan con ciertos modelos y con eso pues saca unas conclusiones, ¿no? Y te escribe un articulito de 8 páginas, 9 páginas, más las 20 que tiene, bueno, 20 en total con otras imágenes extras y los apéndices, que lo cuenta. Es lo que yo llamo, o lo que me gusta llamar la astronomía clásica, porque es lo que yo siempre más me ha llamado la atención o me gustaba en ese sentido. Porque en los últimos tiempos, y esto lo estamos viendo todos, y lo estabais comentando continuamente en Coffee Break, lo que vemos son grandes colaboraciones que hacen a saco. Aquí vamos a observar todas las galaxias, todo el medio cielo, no sé qué, no sé cuánto, en óptico, en radio, en tal y cual. Chorrocientas personas, cada uno pues ha hecho una cosa u otra, y al final, y eso también se lo digo muchas veces a la gente más joven que quieren ser astrónomos, quieren dedicarse a la astrofísica, que ha cambiado tanto el panorama en los últimos 20 años, que es que ahora ser astrofísico, una de las partes más importantes, si ya lo era antes, ahora todavía más es saber programar y saber bien jugar con bases de datos y sacar propiedades de esas bases de datos. No es tanto ir al telescopio y observar. Por eso es por lo que digo que también este artículo me gusta, ¿no? Ese tipo que es clásico, ¿no? Que lo que quiero, lo que queremos es hacer esto en este tipo, una cosa muy cerrada, queremos estudiarlo y queremos saber qué es lo que podemos conocer con observaciones, comparando con modelos y comparando con la física que tenemos tras procesar los datos. Entonces, claro, esto lo que ellos también terminan diciendo es que un sistema fascinante a la hora de poder hacer observaciones, ¿cómo lo llaman? Simulaciones hidrodinámicas modernas que tengan en cuenta todos estos factores que han encontrado para explicar mejor cómo funcionan las interacciones en grupos de galaxias. Al fin y al cabo, esto sigue siendo un grupo de galaxias. Podríamos pensar, por ejemplo, que estas tres galaxias, M66 es equivalente a la galaxia Andrómeda, M65 equivalente a la Vía Láctea y NGC 3628 equivalente a la galaxia del Triángulo, que es la más pequeñita, digámoslo así, ¿no? Y hay otras muchas cosas más por ahí por medio. Pues entonces, claro, este tipo de interacciones entre varias galaxias, pues todavía hay muchos detalles que no se conocen bien y no se funcionan bien. Y sabemos que las galaxias van a evolucionar primero en este sistema, en grupos, que luego caen en cúmulos, que luego caen en supercúmulos. O sea que todo esto, pues también da pie a entender mejor cómo funciona el propio crecimiento jerárquico de la estructura a gran escala del universo.
Yo quería hacerte una pregunta, Ángel. ¿Crees que ha sido determinante la aportación del astrónomo aficionado para que se publicara ahora este artículo, dado que las observaciones en radio fueron de hace casi 18 años? No puedo hablar de cosas que no conozco. No sé exactamente cómo han llegado a hacerlo. A mí me parece un complemento muy importante para el artículo. Porque además, como digo, no lo he detallado, ¿no? Pero él también usan las imágenes de Álvaro, la imagen en óptico, para resolver subestructuras dentro de la cola esta difusa grande, ¿no? Esa es la figura, de hecho, mira, quizás tenía que haberlo dicho, pero como estaba en el apéndice, al final me lo he saltado. Era esta imagen de aquí, la figura 10. La figura 10, ¿no? Entonces, pues es una cosa que es bastante interesante, ¿no? Para poder ver, además que ven que no es una cosa continua, que tiene ciertos grumos, esa es la palabra que buscaba antes, ese tipo de grumos que además pueden asociar de forma independiente a la zona concreta de gas. Y eso pues estaría muy bien. A mí me encantaría, por ejemplo, una pena, ¿no? Que no se hubiese visto, que no apareciese alguna de estas zonas. Quizás sí se han visto en otros artículos, espérate que no tal, pero bueno, quería decir que tuviésemos la metalicidad. Yo quiero saber el contenido de metales, como que qué es lo que están haciendo los metales ahí, ¿no? Que ese es el ingrediente para mí que siempre hace falta. Lo que pasa es que para conseguir los metales pues necesitas espectros profundos porque necesitas ver líneas de emisión que son muy débiles. Puedes ver H-alfa, pero si ves H-alfa en emisión, pues hay formación estelar o hay algo que está ionizado, pero no puede llegar mucho más. Necesitas ver el nitrógeno 2 con corchetes, el oxígeno 3 con corchetes. Mira que me estoy poniendo pesado con lo de los corchetes, pero es que voy a conseguir que todos pongan los dichosos corchetes de las líneas prohibidas. Las líneas prohibidas de oxígeno 3 y de azufre 2 se ponen con corchetes. Perdón. Porque así podemos entender también un poco mejor la propia evolución química de estos objetos y la naturaleza. Porque imaginaros que algunas de estas nubes que vemos, si pudiéramos sacar la metalicidad, vemos que la metalicidad es súper baja comparado con lo que vemos en las galaxias que están al lado. Pues entonces dices, espérate, esta es una nube que está cayendo por primera vez. O viceversa, si encontramos, y esto sí se ha visto más veces, si encontramos que algunas de las nubes independientes tienen la misma metalicidad, el mismo contenido en metales que una de las galaxias principales, pues entonces dices, esta nube de gas estaba dentro de la galaxia. Y por lo que sea, interacciones de galaxias, obviamente, ha sido expulsada en las partes de fuera. Entonces, esa cosa sería también muy chula de tener. Pero no, respondiendo a tu pregunta, Francis, yo no sé exactamente qué ha sido lo que terminó motivando qué. Las observaciones de Álvaro fueron en 2019, si no me acuerdo más, sí, en 2019. Yo creo que una cosa empujó a la otra. Y David, que por cierto recibió el primer premio Corosabel de la Sociedad Astronómica de Astronomía, Sociedad Española de Astronomía, en 2018, en aquel congreso en Salamanca, al que yo desgraciadamente no pude ir porque estaba en el hospital, y que por este tipo de colaboraciones con astrónomos aficionados, buscando en objetos Messier, en objetos brillantes, estas estructuras de colas de marea y de capas y de estructuras pues, difusas en las partes externas de la galaxia, que son las que predicen los modelos cosmológicos, el modelo jerarquizado de crecimiento de estructura y de crecimiento de galaxias, de evolución de galaxias. Entonces es un tipo de investigación pues súper chulo, como digo, y la verdad que felicito enormemente a todos los autores por ello, en particular a David, porque yo estoy seguro que ha sido el que ha terminado dirigiendo el cotarro y el que ha dicho, mira, vamos a hacer esto, tenemos estos datos, vamos a ver si conseguimos, me pongo en contacto con Álvaro y consigo este tipo de observaciones y lo sacamos para adelante. Así que felicidades.